La parashá de la semana, Parashat Vayirá, es la parashá que empieza a contar la Geulá de Mitzrayim. En esta parashá encontramos como Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbeinu que Vayirá el Abraham, el Yitzhak y Jacob. Yo me presenté, me revelé a las patriarcas. Todavía no revelé mi verdadero nombre, Yudke Vavke, y ahora sí va a llegar el momento y voy a mostrar mi verdadero nombre, nombre Havaye, Yudke Vavke. Y luego tenemos toda la parashá que Akadosh Baruj Hu empieza, manda a Moshe Rabbeinu para hacer todos los milagros, las plagas que hubo en Mitzrayim, que estas plagas fueron para devolver, en alguna forma, castigar a los egipcios por todo el mal que ellos hicieron a los Yehudim, la esclavitud y todo el sufrimiento, y que conozcan el nombre de Hashem, como dice el Pasuk varias veces en esta parashá. Parte de las plagas está en la parashá Vayirá, esta parashá, y luego en la parashá que viene en Bo, están las últimas plagas y la salida de Egipto. El haftará de esta semana es la haftará de profeta Yehezkel. Yehezkel, sabemos, Ezequiel era el profeta de los últimos profetas, que él estaba con los Yehudim en la época entre el primero y el segundo templo. Él estaba en la destrucción del primer Bet Mikdash, y con los Yehudim que fueron a Babilonia, estaba en el Galut Babel, y la mayoría de sus profecías estaban ahí, afuera de Israel, en Babel, donde Hashem le estaba diciendo muchas cosas sobre el futuro cercano, lo que va a pasar en estos años hasta la vuelta, cuando volvieron de Babilonia para construir el segundo Bet Mikdash. Pero Yehezkel también recibe muchos mensajes para el futuro lejano, donde la profecía que Hashem le muestra el tercer templo, le muestra la llegada de Mashiach y todo tipo de halajot y cosas que van a ser en la pronta llegada de Mashiach, que estamos esperando que venga ya. Entonces, la haftará de Yehezkel, una haftará muy interesante. En esa haftará está la historia que Akadosh Baruj Hu le dice a Yehezkel, que va a llegar el momento que voy a juntar al pueblo Yehudí de todos los pueblos que estaban dispersas, y voy a santificar mi nombre frente a todos los pueblos que ellos estaban habitadas en sus países. Van a volver a su tierra, que es la tierra prometida en Israel, y vamos a poder vivir con mucha tranquilidad. Y de ahí y adelante empieza, que es capítulo 28, 29 de Yehezkel, donde cuenta toda una historia de una profecía que Hashem le dice a Yehezkel, que diga una profecía para Faraón, el rey de Mitzrayim, y a la tierra de Mitzrayim, Egipto, toda. Estamos hablando ya muchos años después de la salida de Egipto. Esa historia ocurrió, podemos hacer la cuenta, más o menos como 900 años después de Yetziat Mitzrayim, después de la salida de Egipto. Esa historia ocurrió en la época del exilio en Babilonia. En esta época que los Yehudim estaban abajo del poder, abajo del Galut de Nebuchadnezzar, el rey de Babel, y en esta misma época estaba también el país de Egipto, que es cerca. Babilonia y Egipto son países que están cercanos uno al otro. Ambos países eran países muy fuertes en esa época. Babilonia estaba en ese momento creciendo, se estaba haciendo cada vez más fuertes como emperadores, y Egipto también era un país muy fuerte. Entonces Hashem le dice a Yehezkel, una profecía dirigida a Faraón. Sabemos que los reyes se llamaban Faraón en todas las épocas, y a la
tierra de Egipto en todo. Y ahí en esa profecía le dice qué es lo que Hashem le va a terminar de pagar todo, una consecuencia, todo un castigo por todo el mal que Faraón hacía en Egipto al pueblo yehudí. Es muy interesante, después vamos a volver a los detalles. Le está diciendo cuál fue el pecado de Faraón y Egipto, y le dice que por esos pecados que hicieron, que vamos a hablar enseguida, Hashem le va a traer ahora su exterminación. La tierra de Egipto va a quedar vacía, se va a destruir, etcétera, etcétera. Y después van a estar 40 años, va a estar el país de Egipto, va a estar destruido y vacía. Después de a poco van a ir volviendo, pero no va a ser ya un país importante como hasta ahora. Va a ser un país muy pobre, muy simple, muy baja, por todo el mal que hicieron al pueblo judío. Y al final, la Haftará termina con otra profecía más. Años después, hay otra profecía a Yehezkel. Hay una diferencia de un par de años entre una profecía y la otra. Y dice, unos años más tarde, una profecía de Yehezkel, y dice así, que Nebuchadnezzar, el rey de Babel, hizo algo bueno. Estamos hablando de ese Nebuchadnezzar que hizo cosas terribles, es el que destruyó el Bet Migdash, el primer templo sagrado, llevó a los Yudim el Galut. Pero acá Yehezkel recibe una profecía así, que Hashem le dice que Nebuchadnezzar hizo algo que es algo positivo, que él hizo guerra con el pueblo de Tzor. Tzor es una ciudad que hasta hoy existe, que hoy es parte del Líbano. Como él hizo guerra con ellos y les torturó de alguna forma, entonces, y era algo que Hashem quiso que se cumpla, y Nebuchadnezzar lo hizo. Por eso le voy a dar a Nebuchadnezzar, al rey de Babel, que él tenga la tierra de Mitzrayim, que estas épocas, todos estos años que hablamos, que la tierra de Egipto va a ser suya y él va a poder sacar botín y a conquistar, que es por recompensa, por la peulá, por la acción buena que él hizo. Por eso le voy a dar que él tenga poder sobre Egipto. Y la Haftará termina con el último pasuk diciendo que este día que va a ocurrir todas estas cosas y van a ver cómo la profecía que vos estás viniendo a decir de parte del nombre de Dios se está cumpliendo de esa manera, va a haber también Atzmiach Keren. Eso va a hacer brotar todo un rayo de luz para el pueblo de Israel, y vos, el profeta Ezequiel, vas a recibir tu nombre, tu fuerza, que te van a reconocer como un profeta y todos van a conocer que yo soy Dios. Esto es, en resumen, la Haftará. Entonces, esta Haftará, en relación a la Parashá, se entiende claramente que es porque la Haftará habla sobre Egipto, la Parashá habla sobre Egipto, la Haftará habla sobre Egipto. La Parashá habla sobre las plagas y los castigos que Hashem le dio a Egipto por el mal que hicieron al pueblo yehudí. Y la Haftará también habla de lo mismo, habla de todo, de cómo terminó también Hashem pagándolo a los egipcios por el mal que hicieron. Entonces la relación entre la Parashá y la Haftará se entiende en general. Pero los detalles, hay detalles que aparentemente es difícil entender. Por ejemplo, toda la segunda parte de la Haftará está totalmente de más. La primera parte, entiendo, ¿sí? La primera parte habla de Egipto, habla de Faraón, y es continuación de la Parashá, y dice cosas más que ocurrieron. Eso es Haftará Meina Parashá, como hablamos muchas veces. Pero el segundo tema
¿Qué es lo que pasó ahí? Esa segunda parte de la Haftará, que cuenta qué pasó con Nebuchadnezzar, que él hizo algo bueno, por eso Hashem le tuvo que dar recompensa y dijo que eso aparentemente no tiene nada que ver con la parashá de esta semana y aparentemente podría la Haftará terminar antes que eso, estos últimos versículos, especialmente el último pasuk, ¿cuál es el sentido de este pasuk que dice que Ayomahu, en ese día también va a haber una luz para el pueblo yehudí y todo eso? Toda esa parte hay que entender por qué está puesto en la Haftará. Sobre esa Haftará tenemos una explicación maravillosa que el Rebbe habló. Interesante también hablar el contexto cuando el Rebbe habló esto, porque nos va a dar un poco más de gusto a entender cómo el Rebbe vio en la Haftará también algo relacionado con el tiempo presente, actual. Eso fue en la época de la Guerra de 6 Días, en el año 1967, 5727, fue el año donde fue la Guerra de 6 Días en Israel. Estamos hablando en el invierno, antes de la guerra hubo mucha tensión justamente con los egipcios. Hubo mucha tensión, un tiempo largo, Egipto contra Israel, amenazaba guerra, que al final esa guerra ocurrió en principio del verano, en primavera de ese año. Y esto es un Farbrengen de Parashat Vayirá de ese año. Hubo mucha tensión en el aire, mucho miedo. Los egipcios ahí en esta época, estamos hablando en el año 1967, estaban amenazando mucho que van a hacer guerra y con todo el pueblo de alrededor contra Israel, van a borrar Dios libre la tierra de Israel, etcétera, etcétera. Cosas que después sabemos, los grandes milagros que ocurrieron en la guerra de 6 días. Entonces, en Shabbat, Parashat Vayirá, cuando se lee esa Haftará, el Rebbe habló ese Farbrengen. ¿Sí? De ese Farbrengen, después más adelante, el Rebbe también salieron 2 sijot en los años después, que uno de estos sijot que vamos a enseñar hoy también salió, es muy interesante, yo me acuerdo de eso, fue en el año 1991, en el año 5751, ahí fue el año que el Rebbe empezó a hablar, fue la guerra, en esa época fue la guerra del Golfo, ¿sí? Y esta sijá, extraído del Farbrengen, del que Rebbe habló en la guerra de 6 días, lo imprimieron en la época de la guerra del Golfo. La guerra del Golfo empezó justo en esta semana, la semana de Parashat Vayirá, entre Vayirá y Bo. Empezó la guerra, el que se acuerda de esa época, yo estuve ahí y fue una época con mucho, por un lado, miedo de un lado, por otro lado, el Rebbe hablaba muy fuerte que no va a pasar nada, que Hashem no va a cuidar, la tierra de Israel es la tierra más protegida. Y ahí en esa época todo el mundo vio cómo la palabra del Rebbe, que hablaba con tanta seguridad, con tanta tranquilidad, que todo va a estar bien, y después se mostró que todo lo que el Rebbe dijo, cada detalle se cumplió, y fue uno de los momentos más fuertes que se veía claramente la presencia de Hashem en el mundo, cómo Hashem protege al pueblo yehudí, a la tierra de Israel, de una manera milagrosa. Entonces, justo para esa época se imprimió esta sijá que el Rebbe lo sacó para estudiar el Shabbat Vayirá. Otra parte salió otro año también, en los años anteriores, en los 80s, que también era época de tensión con Shlomo Galil, justamente en los años que hubo temas difíciles y momentos difíciles en Israel, que después vimos grandes milagros como Hashem cuida al pueblo. Este parashá con esa haftará, el Rebbe lo tomó como un ejemplo. Entonces vamos a profundizarnos en lo que esta haftará nos enseña. Dice el Rebbe así, algo maravilloso. La haftará, la primera parte, también a pesar que la primera parte de la haftará está clara,
Hashem está siguiendo su cuenta con los egipcios, que parece que no lo terminó en ese momento y ahora lo está dando. Pero también leyendo la Haftará podemos tener una profundidad más grande, entender mejor cuál fue exactamente el sentido de las plagas, que es entender mejor la parashá de la semana. Y a la vez también entender no solamente cuál fue el sentido de las plagas, sino entender también cuál es el kesher, cuál es la relación con todo lo que ocurrió en Egipto, con Faraón y toda la historia, con toda la continuación de la Parshiot, de la salida de Egipto, de recibir la Torá y todo lo que la Torá nos viene contando en los próximos Parshiot. Porque acá hay una pregunta que surge cuando uno lee la Parshiot de esta semana. Una pregunta muy simple, muy obvia, que es la pregunta que cada uno pregunta cuando lee la Parshiot. ¿Cuál fue la necesidad de pasar toda esa situación en Egipto, la esclavitud, el sufrimiento, el trabajo duro, con todo lo que la Torá nos cuenta ahora en la parashá anterior y esta semana? ¿Cuál fue la necesidad de hacer todo eso? ¿Por qué no pudimos recibir la Torá enseguida? ¿Cuál fue todo el tema acá? Nosotros vemos algo en los parashiot de esta semana también, no solamente que los Yudim pasaron épocas de esclavitud, sino vemos algo interesante, que cuando Hashem le mandó a Moshe Rabbeinu, la parashá pasada, y le dice, anda a Faraón y decirle, Shalajet a mí, mandar a mi pueblo, y ahora va a empezar, y Moshe viene al pueblo, le dice, Pakot Pakadet, y llegó el momento de la redención, y Hashem nos va a sacar de Egipto. Justamente en esa época empezó toda una situación contrario, sufrimiento más grande, como dice la parashá, que desde que Moshe vino a hablar con Faraón, la esclavitud se hizo más fuerte, el sufrimiento se hizo más grande hasta que el pueblo no pudo más. Moshe Rabbeinu, a pesar que Hashem le dice a Moshe que yo sé exactamente y siento los sufrimientos y estoy presente de lo que pasa, pero no vemos que la salvación llegó enseguida. Todavía tuvieron que pasar unos años o meses, no sé cuánto tiempo más, de sufrimiento. Y la parashá dice de esta semana, Vairá al principio dice que Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, Vegam ani shamati, yo estoy escuchando, estoy presente, estoy consciente de todo el sufrimiento que tiene el pueblo, me acuerdo mi pacto, lo voy a pagar, lo voy a conseguir. Pero en la práctica las cosas no llegan tan rápido como Hashem le está diciendo a Moshe. Pasa tiempo y las cosas se empeoran y recién después de eso salen todos los milagros. Y la pregunta que cada uno que estudia los parashiot es ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Y después está la pregunta ¿cuál es el tema de las plagas? ¿Para qué? ¿Cuál fue el sentido de las plagas? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tuvo que pasar de esta forma? Y acá vemos un punto muy profundo, que es todo esto, lo que ocurrió en estos parshiot, en verdad desde el principio de toda la historia del pueblo, desde Abraham, Isaac, Jacob, y el más importante, lo que está pasando ahora, el tema que el pueblo Jacob con sus 70 familiares bajan a Egipto y empiezan una etapa de esclavitud, todo eso. Eso fue una preparación para recibir la Torá. Para llegar a recibir la Torá, el pueblo tuvo que pasar toda esta situación. Abraham Avinu, el primer padre, a los 70 años, está el pacto que se llama Ben Abetarim y Parashat Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu le dice a Abraham Avinu, mira, va a llegar un momento, tus hijos van a estar esclavizados 400 años, y lo van a hacer sufrir, va a Vadum, Beinuotam, lo van a esclavizar, lo van a dar todo tipo de sufrimientos, y después van a salir con mucha riqueza, y de ahí van a ir para la tierra de Israel, la tierra prometida, van a recibir la Torah, etc. Todo ese cuento Hashem ya lo preparó a Abraham que va a ocurrir. ¿Cuál es el objetivo de eso? Está explicado en eso en Hasidut, que este tema está relacionado con para poder ser aptos, preparados, recipientes para recibir la Torah. ¿Cuál es el tema?
el tema es que la Torah que recibimos en Matan Torah fue algo totalmente extraordinario. Torah y mitzvot es la jochma y la voluntad de Hashem. Quiere decir que en esto está el infinito. Akadosh Baruj Hu en Torah y mitzvot puso su infinita jochma, su infinita razón, su voluntad, su sabiduría de lo más profundo del infinito. Como el Tanya explica en capítulo 4 y 5, ¿cuál es la magnitud de la Torah? La Torah es una sola cosa con Hashem. La Torah es la sabiduría de Hashem en su esencia, en el infinito. Y aparentemente un hombre limitado, finito, de carne y sangre acá estando en este mundo, no hay forma, no hay, la distancia es infinita. ¿Cómo es posible que yo, una persona estando acá en este mundo, puedo captar y entender y cumplir la voluntad del infinito? Y para ser recipiente, como dice Jesús, para ser un kli, para poder ser apto a recibir esa Torah y mitzvot, donde ahí está la voluntad y la sabiduría infinita de Dios, para eso es necesario una especie de bitul. Un bitul es lo que se llama una entrega, una anulación, una autoanulación completo, donde la persona, el Yehudí, se entrega en forma total para poder ser kli, para poder ser recipiente que la voluntad y la jochma de Hashem se manifiesta, se revela a través de él. Entonces la idea es que el proceso del bitul, de preparar el pueblo para llegar a ese momento, fue a través de toda la esclavitud en Egipto. Esos momentos que el pueblo tuvo que sufrir, tuvo que sentirse como esclavos, eso rompió el ego, rompió el yo, rompió en alguna forma esa sensación natural que el ser humano tiene de omnipotente, de fuerza, de que yo quiero, a mí me gusta, y también el entender, yo tengo que entenderlo de mi manera, y si no es como yo quiero y como yo lo entiendo, entonces no la acepto. La esclavitud en Egipto generó en el pueblo yehudí una especie de humildad, de poder, a través de eso, ser keilim, ser recipientes aptos, que la voluntad y la sabiduría de Hashem se va a manifestar a través de ellos. Y por eso tuvo que pasar todo ese tema de Mitzrayim. Eso es Mitzad el Yehudí. Ahora, no solamente el Yehudí tiene que estar apto para recibir la Torah. Hay otro punto, que es el mundo en sí. Sabemos lo que Hasidut explica, que lo que ocurrió en Matan Torah, la novedad de Matan Torah, la famosa pregunta, si ya hubo Torah antes. Vemos que Abraham estudió Torah, Isaac y Jacob, hubo Torah en Egipto, hubo Yeshiva. ¿Qué novedad, qué revolución hubo en la entrega de la Torah en Sinai? Explica Hasidut que esto fue relacionado con lo material. Que lo material del mundo, que la mitzvah tiene que ver con la materia. Antes de la Torah también hubo Torah, pero la Torah era espiritual. Los mitzvot que los patriarcas cumplieron eran mitzvot espirituales, que tenía que ver con inspiraciones, con kavanot, con mística, con cosas espirituales, pero no tenía que ver tanto con la tierra. El objeto, lo concreto, los tefilín, los tzitzit, la tzedaká, la moneda, la carne de Shabbat, la carne del Hag, que esa mitzvah, el Brit Milá, circuncisión, agarrar algo físico, material de este mundo y santificar lo material, eso no era. Esa es la novedad de Matan Torah. Entonces, Matan Torah empieza la tarea donde el mundo se transforma en un lugar, una morada para Hashem. Entonces, el mundo también tuvo que pasar una especie de bitul, una especie de romper el ego y el yesh, el yo, esa existencia que el mundo se siente algo totalmente independiente de Dios, romper ese yeshus, ese ego, esa burdez que el mundo tiene, para que el mundo esté apto, que la voluntad de Hashem pase por intermedio de este mundo, que el mundo sea un kli,
que el mundo puede ser una morada para Kadosh Baruj Hu, que Hashem puede morar en este mundo material. Para llegar a eso fueron el tema de las plagas de los egipcios. Paró, el rey de Mitzrayim, representa justamente el opuesto de la entrega a Dios. Faraón era el ego en su máximo. Faraón era el yo. Él se consideraba como un dios y consideraba que él es un dios y que el río Nilo, que era el Nilus, el famoso río, era todo suyo y esa es su idolatría. No necesitan a Dios porque reciben todo su ashpa, todo lo que necesitan a través del río Nilo, que de ahí salía el agua. Como sabemos que en Egipto no había lluvia y el agua venía del Nilo. Para ellos era el Nilo y Faraón, eso es Dios y no necesitan otra cosa. Cuando llegó Moshe Rabbeinu dijo, no conozco a Dios, ¿quién es? No lo conozco, no lo quiero conocer, etc. Entonces con las plagas hubo esta intención. Y acá es lo que vemos la Haftará, que nos ayuda a entender la parashá. Cuando uno lee la parashá, no está tan claro de ver cuál fue el sentido de las plagas. Pero cuando miramos en la Haftará y después volvemos a la parashá, vemos claramente cuál fue el tema. Hay dos puntos que ocurrieron acá. Las plagas, por un lado, fueron un castigo. Como dice la parashá Lech Lecha, cuando Hashem le habló a Abraham, tu pueblo van a estar esclavizados 400 años con otro pueblo, no dice cuál, que eran en Egipto, y después yo le voy a juzgar a ese pueblo y le voy a castigar, a Dan Anoji, yo le voy a juzgar y a darle toda la recompensa, toda la consecuencia que ellos merecen por todo el mal que hicieron al pueblo. Entonces las plagas, por un lado, era consecuencia de la conducta de los egipcios, por un lado. Por otro lado, encontramos en la parashá, muchas veces, Veyadu Mitzrayim ki ani Hashem. El objetivo de las plagas es que Mitzrayim sepa que yo soy Dios. Conocer la presencia de Hashem. Cuando nosotros miramos en la Haftará, ahí esto lo vemos con más fuerza todavía y vemos que las dos cosas están conectadas. En la Haftará dice Hashem a Yehezkel y le dice, te quiero transmitir una profecía a Faraón, el rey de Mitzrayim, y a toda la tierra de Mitzrayim. Y Hashem le dice así, yo ahora voy a tomar venganza de vos, Faraón, rey de Mitzrayim, que vos sos el gran tanim, tipo crocodilo, digamos, serpiente, que estás acostado dentro de tu río. Vos sos el que pretende y dice, el río es mío y yo me lo hice. Después lo repite de nuevo. Después dice, te voy a castigar, te voy a exterminar, etc., para que Mitzrayim sepa que yo soy Dios. Y todo eso es también porque ustedes fueron un apoyo negativo, tipo un apoyo de débil al pueblo Israel, que no los cuidaron en los momentos que lo tenían que cuidar. Entonces, acá vemos cómo las dos cosas se juntan y se hacen uno. El Hashem le dice a Faraón que el motivo por qué lo va a dar el castigo que le tiene que dar es por los dos motivos juntos. Por el hecho que ellos son el que tiene el ego en su máximo, que dice yo soy Dios y yo me hice a mi propio río, etc. Y a la vez el no permitir al Yehudí, no darle su sostén, su protección en el momento que necesitaba. Quiere decir que las dos cosas se juntan. Este ego, ese agrandado que tuvo Faraón, eso es lo que él hizo para el descuido y querer exterminar al pueblo Yehudí. Entonces, cuando llegaron las plagas, entendemos que el motivo de las plagas era romper este ego
Yeshus, esa omnipotencia, ¿cómo se llama? Eso es lo que Faraón sentía, que él es el Dios mismo. Había que romper eso. Y a la vez de eso también es devolver ese respeto, ese honor, ese lo que él quería debilitar al pueblo judío. Pero ¿cuál es el sentido de todo eso justamente? El sentido de todo esto es para llegar a preparar el mundo para poder recibir la Torah y los mitzvot. Necesitamos hacer que este mundo sea una morada para Hashem. Para eso necesitamos debilitar, esos son los dos puntos. Es preparar el pueblo yehudí para que ellos puedan recibir la Torah y preparar también la tierra, lo terrenal, el mundo. Faraón representa tipo la cabeza del mundo. Él era en esa época el poder más fuerte en el mundo. Cuando se rompió esa fortaleza que tiene Faraón, con eso también se rompió también esa fortaleza de lo mundano, de lo material, y hacía que el mundo ahora puede recibir la voluntad y los mitzvot de Hashem. Según eso, vamos a poder entender cuál es la continuación de la próxima profecía que Hashem le dice a Nebuchadnezzar. Y acá viene un punto muy interesante, muy profundo, que el Rebbe toca para poder entender la próxima profecía. Dice el Rebbe así. Una de las cosas que Hashidut habla mucho, ¿cuál fue la novedad de la entrega de Torah y Mitzvot en Matan Torah? Es la énfasis sobre hacer, no porque me gusta y entiendo y está el razonamiento, a pesar que Torah está lleno de entendimiento y profundidad intelectual, pero el Yehudí cumple porque así es la voluntad de Hashem. El Yehudí cuando cumple una mitzvah, no solamente mitzvot que son decretos, hay mitzvot hukim, también mitzvot que son mishpatim, mitzvot que tienen su lógica, también eso un Yehudí lo cumple porque Hashem ordenó. No porque me gusta, porque entiendo, porque pega con mi conciencia. Eso segundo. Lo primero, porque Hashem quiere, nada más porque Hashem quiere. El cumplir porque Hashem quiere. El cumplir por cumplir, acción por acción mismo. Esa acción, eso es una de las novedades de Matan Torah. El Yehudí hace una mitzvah porque es la voluntad de Hashem. Y no busca intereses y ganancias y beneficios, lo que va a salir de eso, ni material ni espiritual. Entonces, dice el Rebbe, ¿qué pasó en la segunda profecía? Hashem le dice a Yehezkel que él va a pagar a Faraón, a Nebuchadnezzar, por algún trabajo que él hizo, por la peulá, Asher Avadba, esa peulá, esa acción que Nebuchadnezzar hizo, que él peleó con la gente de Tzor, que era algo que Hashem quiso, y él lo cumplió. Ahora, Nebuchadnezzar, lo que él hizo, él no tenía una intención espiritual. Él lo hizo por sus propios motivos. Él no lo hizo porque Hashem le mandó. Hashem quiso que eso se cumpla y Nebuchadnezzar lo hizo y Hashem dio toda una recompensa a Nebuchadnezzar por hacer algo que Hashem hizo. Entonces, a pesar que él no tuvo una intención especial cumplir la voluntad de Hashem, ni entender por qué Hashem quiere que lo haga, nada. Él solamente llevó a la práctica algo que Hashem quiso que se cumpla. Hashem quiso darle a la gente de Zor su pago que Hashem le tenía que dar o su castigo, y Nebuchadnezzar fue el emisario, el shaliach que lo hizo. Aunque él no lo pensó hacerlo para Hashem, lo hizo. Pero para hacerlo, recibe su recompensa. ¿Qué nos enseña esto en relación a lo que estamos estudiando ahora? ¿Cómo es el tema de la entrega de la Torah y el cumplir de los mitzvot? La acción concreta. Esa importancia de cuando un yehudí cumple una mitzvah, a veces la gente desprecia y dice, no, pero la persona lo hizo, pero no pensó. A veces uno te hace un favor, pero no pensó en el favor, quizás pensó en otra cosa, la verdad no lo hizo con intención de ayudarme, salió así, lo tengo que agradecer. Si no tuvo intención, no. Si hubo una acción positiva,
tanto en mitzvot ben Adam la makom, tanto en mitzvot ben Adam. Si un Yehudí hizo una acción, acá lo aprendemos de Kal Vachomer, como si aprendemos de la historia de Faraón. Si Hashem le dio una recompensa a Nebuchadnezzar, que él pudo conquistar todo Egipto. ¿Por qué? Porque él hizo algo que Hashem quiso que se cumple, aunque él no lo hizo para Hashem, lo hizo por su propio beneficio, pero hizo algo que Hashem quiso que se cumple y recibió una recompensa especial. ¿Qué aprendemos de eso cuanto más para el Yehudí en su Avodah en Torah Mitzvot? Cuando un Yehudí hace una mitzvah, cuando un Yehudí hizo un favor a otro Yehudí, aunque puede ser que los motivos y los cabalot no lo tuvo, pero la acción fue realizada, una acción, en eso hay que saber que con eso se cumple la voluntad de Hashem, con eso se cumple la Torah y Mitzvot, y con eso hacemos de este mundo enamorado para Hashem. Y como Rebbe trae acá, le dice el Rambam dice que el mundo todo está constantemente en un estado donde como el balance que está preparado, el balance que está listo para un lado al otro lado, y una acción positiva puede dar vuelta a todo el mundo para el lado positivo. Y eso no importa quién es el que lo hace y quién es la persona y las intenciones que tuvo. Si vos haces una acción concreta, positiva de Torah y Mitzvot, eso puede ser lo que va a cambiar todo el mundo para bien y traer salvación a toda la creación. Entonces, por eso necesitamos apreciar y valorizar y ver el gran valor que hay en cada acción. Y esto nos enseña la parashá y la haftará de esta semana, que nos da la profundidad de la parashá también, como una parashá que es parte del proceso preparativa a la entrega de la Torá que va a venir después de todo esto, salida de Egipto. Y por último, agrega el Rebbe, y ese es el último pasuk, que termina todo la haftará después que cuenta lo que pasó con Faraón, que pasó con Nebuchadnezzar, con pueblos que se están peleando entre ellos, y todo es ¿para qué? ¿Cuál es el último pasuk de la haftará? Y eso es lo más importante, creo, lo más fuerte. Que termina la haftará diciendo, Vayomahu, en ese día y a través de todas estas cosas que van a ocurrir en el mundo, voy a hacer crecer un rayo de luz para el pueblo de Israel, y vos, Yehezkel, te vas a hacer grande como un profeta, que todos van a saber que yo, Hashem, estoy con ustedes. ¿Cuál es el mensaje acá? Dice el Rebbe algo extraordinario. El mundo alrededor, hay países que pasan cosas, hay discusiones, políticas, peleas, cosas ocurren en América, cosas ocurren en Israel, en el Oriente, cosas ocurren en Europa, cosas ocurren en diferentes países en la otra punta del mundo. A veces uno dice, ¿qué tiene importancia para nosotros? ¿Qué nos enseña la parashá acá con este último pasuk? Que todas estas cosas que están ocurriendo, cosas que ocurrieron con Faraón en Egipto en esa época, cosas que ocurrieron en Babilonia, todo es, al fin, al cabo, para el pueblo yehudí. Todo está para mostrar, para darle fuerza al pueblo yehudí, para que conozcan que existe Hashem, y al profeta Yehezkel, que es el tzadik de esa época, para que sepan que hay un tzadik, que él representa a Hashem acá en este mundo. Entonces, ¿cuál es el mensaje, dijo el Rebbe, de lo que el último pasuk es el famoso Rashi, el primer Rashi en Parashat Bereshit? ¿Qué dice Rashi? Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Dice Rashi, Bereshit bishvil haTorah bishvil Israel. Toda la tierra y el cielo y la creación y todo lo que ocurre alrededor. El primer Rashi, que Rashi enseña al chico de 5 años, que sepas que todo eso fue creado para el Yehudí y para el cumplimiento de Torah y Mitzvot del Yehudí. Entonces, esa idea que toda la creación gira alrededor, que Am Israel puede estar acá en este mundo, cumplir su objetivo de hacer de este mundo una morada para Hashem. Entonces también cosas que ocurren en otros países, con otros pueblos, también eso, el objetivo es que a través de eso venga esa luz para el pueblo de Israel y para que el mundo reconozca la presencia de Hashem que mora en Am Israel, y al profeta, el tzadik, que él es el que revela la presencia de Hashem en el mundo. Entonces, ese mensaje, Vayamim Ahem y Bisman Hazeh, lo podemos trasladar a nuestros días hoy. También lo que nosotros hoy lo estamos viendo, lo que está pasando en todo el mundo alrededor. Hoy todo el mundo está
relacionado con todo un sufrimiento general que genera toda una debilidad en el mundo en general aparentemente. Estudiando esa sijá, entendiendo la parashá y mirando la haftará y entendiendo ese mensaje que el Rebbe nos dice, podemos entender que todo lo que está pasando en el mundo, toda esta última época, es todo un proceso, así como en Egipto, todo lo que ocurrió fue un proceso para prepararnos para recibir la Torá y hacer del mundo la morada para Hashem. Ese trabajo se está terminando ahora, está llegando a su final, estamos llegando a la época de Mashiach, donde todo el trabajo de hacer de este mundo una morada para Hashem se está haciendo una realidad, y eso es lo que el mundo se está ahora preparando para ese momento de ser un lugar donde Hashem se va a revelar pronto con la llegada de Mashiach, y ahí todos van a ver, todo el mundo y toda la humanidad del mundo van a reconocer quién es el verdadero profeta, quién es el verdadero rey Mashiach, que él va a venir y juntar a todo a Israel y sacarnos del Galut y llevarnos a la tierra de Israel, como dice el Haftará, y vivir con tranquilidad y con paz en la tierra de Israel y ser un Or Lagoim, una luz a todos los pueblos, y vamos a ver cómo este mundo en general se transforma en una morada para Hashem y todos van a reconocer que Hashem o Elohim, que Hashem es el único Dios en el mundo. Buenas noches, buenas tardes. Chodesh Tov también, que estamos entrando en el mes de Shvat.